Carlos Menem era una verdadera enciclopedia de ocurrencias políticas. En la década del 90, cuando promediaba su gobierno, llegó a decir una frase que decía, estamos mal, pero vamos bien. Era una descripción de lo que era en ese momento la reforma del Estado y las consecuencias que iba a tener a largo plazo. Es una frase que, reflexionando un poco, uno puede imaginar que podría decirla en secreto a algún dirigente opositor. La economía está tropezando, está con tropiezos y presenta problemas, pero en el largo plazo parece que todos estamos de acuerdo. Vamos a andar bien. ¿Vamos a andar bien en el largo plazo? Bueno, evidentemente que ese es el clima de época, al menos en el actual ciclo político y económico. Después de las PASO del año pasado, el kirchnerismo encontró una fecha de vencimiento, o al menos la oposición detectó que el kirchnerismo tiene una fecha de vencimiento, y hay un optimismo sobre lo que podría ocurrir con el país después de diciembre del 2015, ¿no? Un gobierno que no se sabe quién va a ser, pero seguramente intuye la mayoría con más diálogo, con un discurso menos áspero, arreglando también, ¿por qué no?, algunas cuestiones de la inflación, de la economía, como puede ser, por ejemplo, la inflación o la inserción en los mercados. Ahora, lo que muchas veces nos preguntamos con Walter fuera de cámara o cuando pensamos qué programa hacer o qué temas tratar es que la Argentina, al menos desde la vuelta a la democracia en los últimos años, siempre los gobiernos que han sucedido a otros que se han ido han tendido a subestimar los problemas. Curiosamente, cuando también se insiste políticamente en demonizar la herencia. La mayoría de los gobiernos cuando llegan dicen, y volvemos a Menem, he recibido un país en llamas. Sí, sí, y hoy el discurso de la mayoría, no de todos, pero de muchos de los precandidatos es que buena parte de los problemas que hoy tenemos, que hoy comentamos ayer, tienen solución. No es que quiera sonar a pesimista, pero realmente cabe hacerse la pregunta si los problemas que hoy enfrentamos en Argentina, como la pobreza, las cuestiones de las estadísticas, la situación del mundo, cambiarían automáticamente con un nuevo gobierno. Para hablar de este tema, invitamos a un economista, alguien que aparece generalmente en los medios hablando más cuestiones de corto plazo, como el dólar u otros temas, pero hoy lo invitamos para hablar sobre estos temas que tienen que ver más con el mediano plazo. El optimismo que despierta la apertura de un nuevo ciclo político y las herencias recibidas, el tema que presentamos en este momento. Se dice que en la Argentina faltan consensos, que está dividida desde antes de sus inicios como nación y que adolece de un proyecto único. La idea es defendida al menos desde agosto de 2013, cuando el oficialismo perdió las primarias. El proyecto de reelección de Cristina Kirchner colapsó y se instaló la noción de fin de ciclo político. La hipótesis es que solo hace falta un cambio de gobierno, rostros más frescos y discursos menos ásperos desde el poder. Se afirma que los mercados premiarán esa renovación y que la Argentina retomará, una vez más, la senda del crecimiento y de la integración al mundo. La alternancia en el poder permitirá dejar atrás los males actuales porque un nuevo gobierno se encargará de resolver esos problemas. Ese próximo gobierno, además, contará con un diagnóstico sobre el que trabaja desde hace años, equipos técnicos que acercaron propuestas y tendrán el empujón inicial de la luna de miel. El país parece dirigirse hacia una fase de optimismo. Desde comienzos de año se escucha decir que el gobierno ha encarado el trabajo sucio para acomodar los números de la economía. Devaluó, frenó la sangría de reservas y en adelante promete moderar el gasto. Cristina quiere irse bien y pasar a la historia dejando a la Argentina a las puertas de un nuevo ciclo de crecimiento. Pero hay un riesgo latente y es la subestimación de los problemas. Ya hay algunas señales. La inflación sigue siendo alta. Se redujo el efecto de la devaluación de enero y se termina la pax cambiaria. La suba de las tasas de interés enfrió la economía y el país se estancó y cayó el nivel de empleo. A pesar de años de asistencia directa a los sectores más postergados, la deuda social vuelve a la superficie. El delito creció y se tornó más violento. La Argentina vuelve a enfrentar el desafío de la complejidad, algo que ocurrió con las herencias recibidas por Alfonsín, Menem y de la Rúa. La deuda, la inflación, la salida de la convertibilidad fueron respectivamente subestimados por los primeros 3 gobiernos de la democracia. La suma de malos diagnósticos y la subestimación de los desafíos llevaron a la crisis de 2001. Las huellas de esa catástrofe todavía están visibles. La Argentina está condenada al éxito, suele decir el expresidente Eduardo Duhalde.
La frase encierra más deseo que convicción. ¿De verdad se está trabajando para tener un mejor país? ¿Cometerá otra vez el mismo error la dirigencia política de subestimar la complejidad de los desafíos a enfrentar? ¿Se puede preparar un gobierno para los eventos inesperados? ¿Por qué en la Argentina prima la búsqueda del resultado inmediato? Estamos en Divina Comedia, está con nosotros Eduardo Levi Yeyati, economista, profesor de la UBA, de la Universidad de Tela y próximamente en Harvard también, en la Escuela Kennedy de Harvard. Además es presidente del CIPEC, una usina de pensamiento muy bien rankeada a nivel internacional. Bueno, Eduardo nos va a ayudar a desentrañar un poco estas ideas que presentamos en el informe. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer. ¿Es bueno ser optimista en materia económica o no siempre es bueno ser optimista? Es bueno dar un mensaje de optimismo desde el punto de vista político. Lo tengo que partir de la base que los políticos, los dirigentes, en alguna medida tienen que expresar los consensos públicos. Y la gente tiende a votar mucho más frecuentemente la continuidad que el cambio. Entonces, es natural que el político, al menos discursivamente, tienda a dar un mensaje positivo, un mensaje de fe, ¿sí? Porque vende más, ¿sí? Acá y en todas partes del mundo. El riesgo es que te compres esa historia, y muchas veces sucede, que te compres la historia de que con un cambio de confianza, más seriedad, un cambio de elenco y de vestuario podés revertir problemas que sí tienen que ver con este gobierno, con la forma que hizo política este gobierno, pero que son acumulativos. Entonces te generan déficits que cuesta mucho revertir, y aparte te genera una cosa que es mucho más imperceptible, y es un consenso en la población que es cerrado. O sea, gente que piensa que algunas cosas que se hicieron están bien y que las penurias económicas o los desarreglos, la caída del empleo, la falta de crecimiento, la inflación vienen por otro lado. Entonces se genera, si querés, el desafío del dirigente sería volver a hacer un poco de pedagogía, volver a encauzar esos consensos hacia los lugares, en la dirección que más favorece el desarrollo. Si no, es muy difícil que el dirigente vaya todo el tiempo contramano de la gente. ¿Entendés? Tiene alguna forma que explicar, alguien va a tener que explicar que algunas de las cosas que se piensa que fueron exitosas en el primer periodo de este gobierno son las causas profundas de las penurias que estamos pasando ahora. Ese proceso es muy difícil de hacer. Definitivamente no se va a hacer durante la campaña, pero es el gran desafío para el siguiente gobierno, porque si no, la preocupación no va a estar en el 2016. En el 2016 uno siempre rebota. La preocupación va a estar en el 2019. Cómo llegamos, cómo seguimos creciendo, cómo te desarrollás de manera estable, ¿sí? Para eso necesitas hacer bastante pedagogía. O sea, no convencerte de que con el rebote del 2016 le encontraste la receta, pero aparte, fundamentalmente, tratar de generar el consenso para ir en la dirección que de alguna forma te facilite el desarrollo. Eso es un problema en Argentina. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que después de las PASO el año pasado hubo como un resurgimiento de optimismo basado, no sé en qué, pero aparentemente en el solo hecho de que por un cambio de gobierno se dejarían atrás los problemas? ¿Vislumbrás esa visión? Sí, creo que el año hasta 2016... compartida por todo el abanico opositor. Sí, ¿no? creo que el año 2016 va a ser mejor que este año y que el año siguiente, por varios motivos, en particular porque muchos del costo de las decisiones políticas o direccionamientos políticos que este gobierno a esta altura no está dispuesto a cambiar, porque lo podría cambiar, pero aparentemente no está dispuesto. En el 2016 muchos de estos costos, con el cambio de política, se van a eliminar. Entonces te van a dejar la cancha libre para hacer cosas que no se hicieron en los últimos 10 años, pero tenés que hacer esas cosas. Si no, lo único que vas a tener es un rebote asociado a la llegada de capitales, por ahí un rebote de algunos activos financieros, alguna gente va a hacer mucho dinero, pero eso no implica que vayas a crecer, que vayas a generar trabajo, que vayas a generar una industria competitiva, que son un poco la base, ni hablar de educación, pero sí es cierto son un poco la base del desarrollo. Pero sí es cierto que el ingreso, eventualmente, el ingreso de inversiones a Argentina puede favorecer. Sí, ¿no? sí, te va a dar un puente. ¿Sí? Un puente para financiar las reformas que son costosas, incluso reformas fiscales, que son muy costosas fiscalmente y que si no tendrías que fondearte básicamente sacando dinero de adentro y castigando aún más la economía, que eso está pasando ahora, de hecho. Entonces eso te va a dar un puente, te va a dar el fondeo como para que en 2, 3, 4 años vayas creando las bases para un desarrollo, un crecimiento más sustentable. Confundirte que ese es el estado de régimen, en donde básicamente tenés inversiones de afuera que te van financiando cualquier tipo de desequilibrio, ese es el principal riesgo que tenés de un gobierno que tenga un 2016 muy promisorio.
Después ya cuando llegás más cercano a la próxima elección, el gobierno se vuelve mucho más conservador, así que creo que el centro de acción debería estar al inicio. Por eso te digo que el desafío es que el gobierno no se crea el rebote, que no se crea que esta vuelta pura y exclusivamente asociada con un cambio de actitud, pero que no es sostenible en el tiempo, es la fórmula para la reelección en el 2020. Eduardo, ¿coincidís con esta lectura de que ha habido en los últimos gobiernos, en los gobiernos del proceso democrático, una subestimación de las herencias, de los problemas que dejaron los anteriores gobiernos, precisamente por este factor, por el factor del optimismo que genera un cambio de gobierno, un cambio de ciclo? Yo creo que eso en parte es más para la audiencia del político. Me parece que, recuerdo, lo más cercano a mí de estas transiciones traumáticas fue el advenimiento de la Alianza. La Alianza era muy consciente de los problemas de la convertibilidad y sin embargo optó por vender continuidad. De hecho, la Alianza era la continuidad menemista, mientras que Duhalde era la ruptura. Entonces, ahora, ¿se lo creyeron? Probablemente no. Si vos le preguntás a los, por lo menos a los economistas, a los que tomaban decisiones, creo que estaban perfectamente conscientes de las limitaciones de la convertibilidad, de los problemas de deuda. De hecho, vino el impuestazo de Machinea a los meses de asumir. Pero me parece que no es tanto que subestiman, sino que les cuesta mucho, porque tiene un costo político, decirle a la gente, miren, en realidad empezamos con todos estos problemas. Digamos, hay riesgos, va a haber que ajustarse el cinturón, eso no vende. ¿Sí? Ahora, dicho eso, en esta ocasión en particular hay mucha gente que me da la sensación que sobreestima dos factores. Uno es naturalmente vaca muerta, que piensan que es la panacea para vivir de rentas y tener años para pensar cómo nos desarrollamos mientras nos financian las exportaciones de crudo y de gas. Y el otro es la entrada de capitales, que está asociado también al desarrollo de vaca muerta, al desarrollo de la minería. ¿Por qué ¿Por qué están sobreestimados uno y otro? Bueno, primero que la entrada de capitales es, para empezar, efímera, porque es una inversión en particular. Hay mucho capital externo acumulado que no entró. Tuvimos 10 años donde tuvimos muy poca inversión. Entonces hay mucho que va a entrar al inicio. Pero es la primera parte, no es un continuo, no es un flujo. Es el capital que se utiliza para invertir. Vos armás la máquina. La máquina en este caso son recursos naturales. Armás las perforaciones, explorás, extraes la minería, después la exportás. ¿Sí? El capital que invierte sobre esos proyectos en el momento se acaba. No podés vivir de capital todo el tiempo y aparte obviamente lo tenés que pagar. En parte lo tenés que pagar con dividendos que las empresas giran al exterior. Hay países como Brasil, por ejemplo, que su déficit de cuenta corriente, su falta de dólares por el lado de la cuenta corriente viene atado al hecho de que como hubo tanta inversión externa, las empresas retiran sus ganancias y se las llevan como dividendos. Entonces no puedes vivir toda la vida de inversión extranjera. Podrías vivir de los frutos de la inversión extranjera. Entonces deberías empezar a encarar ya esquemas de contratos, de asociación con el sector privado que te permita apropiarte parte de esa renta como sector público para luego fondear el gasto público en educación, en salud, promoción, etcétera. Tengo que interrumpirte para ir a una tanda breve. Hablo muy largo. Te quiero, no, somos nosotros, tenemos poco tiempo. Quería dejarte una pregunta para el próximo bloque y tiene que ver con lo que se ha establecido como que el gobierno empezó a hacer el trabajo sucio y a limpiar el camino. Si realmente crees que es así. En un minuto. Yo volví a la escuela porque quiero un mejor futuro. Está bueno estudiar porque aprendes un montón de cosas nuevas. Volvé a la escuela. Es un programa del municipio de San Martín para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Volvé a la escuela, te están esperando. Animate, te van a ayudar. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata.
¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. Está con nosotros Eduardo Levi Yeyati, economista. Le dejamos una pregunta, si realmente cree que el gobierno está haciendo el trabajo sucio, como la idea que se ha instalado desde comienzos de año con la devaluación. Pero nos había quedado también una pregunta pendiente que tenía que ver con la sobreestimación de los yacimientos de petróleo no convencional, que Eduardo tiene una mirada un poco menos optimista, ¿no? O ingenua al menos. ¿Por cuál empiezo? Vamos por el shale. Sí, sí. No, mira, la versión lo que yo percibo tiene dos aspectos. Uno que tiene que ver con el timing, con el tiempo en el cual vos desarrollás. Nosotros perdimos 2 años, posiblemente perdamos 2 años más, mientras Estados Unidos está rápidamente desarrollando sus propios yacimientos. Ya lleva una década o más, ¿no? Sí, y sobre todo en los últimos años ha crecido muchísimo esa producción y se ha vuelto exportador, de pronto ya no importa más. Dentro de unos años el precio, el valor de esas reservas en mercado va a ser menor porque la oferta va a ser mayor. Entonces, por un lado, no hay que subestimar el efecto precio. Y después conocemos países que tienen esa riqueza de recursos naturales, muchos de ellos en Asia que han descubierto gas y eso no es garantía de desarrollo, eso es garantía de tener una renta que hay que ver cómo se distribuye, hay que ver cómo se distribuye sin generar corrupción, que es un poco el mito de que la renta de recursos naturales genera más corrupción, y hay que ver cómo de eso pasás a generar trabajo, y trabajo calificado, y cómo podés diversificar tu producción de modo tal que no seas un Kuwait dentro de un Emiratos Árabes. Hay un proceso de desarrollo muy complejo que los adoradores de vaca muerta tienden a minimizar, y el peligro justamente es que lo minimizan al punto en que no lo implementan. Entonces me parece que es un riesgo, obviamente es bueno tenerlo, pero es un riesgo pensar que con eso zafás. Claro. Lo otro tenía que ver, lo que hablábamos, si el gobierno está corrigiendo algunos de los problemas y cómo pensás que sí en una magnitud suficiente para ayudar al próximo gobierno que se haga cargo de esta herencia que va a tener, ¿no? Yo no lo llamaría, para empezar, trabajo sucio, porque si no la gente lo asocia a algo que no debería hacerse. El trabajo sucio es algo que en general uno no hace. Lo que ha tenido que hacer el gobierno, menos por convicción que por necesidad, me parece, es adelantar algunos de los ajustes que pensaba dejarle a la próxima administración, simplemente porque fue tan precario el manejo que hicieron que se vieron en la obligación de soltar algunas variables. El tipo de cambio en enero, que ahora vuelve a estar bajo tensión, y no vamos a hablar del dólar, ya lo dijimos, ¿no? Pero ciertamente en enero fueron forzados a hacer un ajuste, fueron forzados a tomar la primera medida de política monetaria, yo diría en 10 años, que fue la suba de tasas. Porque el Banco Central no hace política monetaria desde hace 10 años. Pero le han hecho regañadientes, con cuentagotas, en la medida mínima posible, y enseguida, no bien se calman las aguas, piensan que ya tuvieron la victoria sobre el mercado, quien sea que piense que está conspirando contra ellos, y enseguida vuelven a soltar parte de lo que hicieron. Entonces ya están bajando las tasas, se sentaron a $1.08. Digo, en general no tienen vocación de resolver el problema, sino más bien de llegar más o menos en forma. Sí es cierto que la economía ajusta sola, muchas veces de la peor manera. O sea, la inflación no se va a ir a 40, posiblemente se quede en 25, para cerrar un año, 25 digo mensual, anualizado, para cerrar un año en 30, 32, 34. ¿Por qué? Porque tenemos una recesión, porque los salarios reales caen 10%, porque el ajuste de jubilaciones es también muy duro, 10-15% real para abajo. No hay demanda, hay menos producción, entonces hay menos inflación. La economía ajusta de alguna forma, pero ajusta, si no hay política, se ajusta de la peor manera. Entonces, ¿esto lo está haciendo el gobierno de manera deliberada? No, sale solo y no necesariamente de la manera más virtuosa, como es el caso del ajuste a la inflación, que es esencialmente contractivo. ¿Qué debería hacer el gobierno, además de permitir que la economía ajuste por sí misma, entonces? Bueno, porque, por ejemplo, sobre el gasto no está actuando el gobierno, ¿no?
Está actuando marginalmente, intentaron, avanzaron parcialmente con algunos subsidios, deberían haber avanzado posiblemente con electricidad, pero todavía no se ven los frutos, posiblemente lo hagan tarde, de manera parcial. Quizás dentro de lo poco que podría ser tolerable para un gobierno de estas características, una de las medidas sería darle un poco más de independencia, no formal, sino independencia de criterio al Banco Central. Entonces no estar insistiendo que bajen las tasas o limitando la posibilidad del central de dejar que el tipo de cambio vaya acomodándose a la inflación, que es lo que no ha hecho en 3 meses y lo que está causando ahora una vuelta de las expectativas de depreciación. O sea, dejar hacer a los que más o menos saben qué hacer, eso ya sería suficiente. Y una cosa que es muy básica, que todos los gobiernos hacen y que ni el gobierno ni el central hacen en Argentina, que es decirte hacia dónde vamos. O sea, la razón por la cual las expectativas de devaluación son muy bajas cuando el gobierno pisa el tipo de cambio y son altísimas cuando el gobierno sube 6 centavos en 3 días, es porque ni el Banco Central ni el gobierno te dicen cuánto va a ser el tipo de cambio dentro de 3 meses o dentro de un año. Entonces, cuando está planchado uno piensa va a ser 8 a fin de año y cuando sube 6 centavos hace la extrapolación y va a ser, no sé, 16, porque no tenés un ancla. Entonces, una de las cosas que tendría que hacer el gobierno es decir, vamos para este lado, ¿sí? La inflación quiero que esté en este rango, las tasas que estén en este rango, que el tipo de cambio se mueva de esta forma, esto es lo que vamos a hacer. Después que le crean o no va a depender un poco de la convicción y de la suerte que tengan en invocarla en los rangos, pero ahora no nos dicen ni siquiera eso. Entonces lo que hace la gente es básicamente ver lo último que hizo, la última señal, extraída con mucho ruido, y se acomoda rápidamente a eso, de manera que todos sobreactúan cualquier medida, incluso algunas medidas accidentales. Entonces, guiar, ¿sí? Dar información, no tanto cadena nacional en donde despotricar contra el mundo, dar un poco de guía de hacia dónde va. Eso genera un poco más de menos ansiedad y menos incertidumbre y permite que la gente haga los planes sin necesidad de sobreactuar. ¿Y cómo se sale? No, muy breve. Digo, ¿por qué te parece que en general el promedio del dirigente argentino, el dirigente político, le cuesta escuchar o hablar o pensar más en mediano plazo por el tema de la inflación? Digo, ¿qué incentivos ves vos hoy que conduce a que los políticos argentinos no piensen tanto en el mediano plazo? Es decir, de la manera más breve posible. Mira, primero tienen que ganar. Es una elección, es una situación muy fragmentada, una elección con pocos partidos. Una vez que ya ganaron, ponele. Una vez que ya ganaron, tienen una ventana de 1 año para hacer algunas políticas, tienen que estar preparados para hacerlas en el primer año. Por el segundo año ya tienen otra elección. Ya a los 2 años tienen otra elección. Y como no hay partidos políticos, cada elección es una elección personal. Nadie le asegura un apoyo parlamentario, un apoyo incluso fuera de su gabinete, de su grupo de acción, y por lo tanto tiene que estar todo el tiempo reasegurándose. De ahí viene un poco también la obsesión con las encuestas, con la imagen, etc. ¿Vos espaciarías las elecciones? No, fortalecería los partidos. Lo que estoy diciendo es justamente, como hoy hay partidos personalistas o fórmulas con un partido, pero que están básicamente ancladas en una persona, la persona se juega todo por el todo y naturalmente el político solo, individual, tiene un horizonte muy corto porque es su propia carrera política la que prioriza. Entonces, veo muy difícil que se vaya a estirar el horizonte de los políticos si los partidos siguen teniendo una incidencia tan marginal sobre la acción del político que es electo. Dicho esto, me parece que tenemos un desafío en el 2016. El 2016 es un año en donde se tienen que mostrar las características del cambio propuesto por el político. El 2016 es el año. Después, si no, entramos en un nuevo ciclo político. Entonces ahí se va a ver, ahí se va a revelar si lo que el político propone es continuidad o cambio. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a ir al cierre con Anatomía de un instante. El señor director. José Alfredo Martínez de Oz, una figura maldita de la historia económica y política económica, de la política económica argentina. Está acompañado por Henry Kissinger. Entonces, esa foto es del 26 de junio de 1978. A mucha gente le puede decir algo porque es el día siguiente que la Argentina ganó el Mundial de Fútbol que organizó la dictadura militar. ¿Por qué tenemos a Martínez de Oz en esta foto, ex ministro de Economía, que murió el año pasado a los 80 y tantos años? Dijimos que no íbamos a hablar de coyuntura, pero esta foto está relacionada con algún evento de la coyuntura de hoy, y es que mañana el ministro de Economía, Axel Kicillof, va a sentarse a renegociar parte, o no se sabe muy bien todavía porque el Ministerio de Economía no ha informado todos los detalles, pero de una deuda
que se le adeuda, valga la redundancia, a los acreedores del Club de París y que en gran parte fue tomada durante la gestión de Joe Martínez de Oz. Joe, entre el año 76 y el año 81, fue el ministro de Economía del presidente, del dictador Jorge Rafael Videla, que lo sostuvo políticamente contra viento y marea durante 5 años. Los problemas siempre regresan si no se solucionan a tiempo. Mañana estamos discutiendo una deuda que tiene 40 años, 30 años. Sí, más o menos. Nos vemos la semana que viene. Gracias.